that Mexicans owned enslaved Africans for some 300. Estoy enojado. A ver, según esta morra, los mexicanos tuvimos esclavos africanos durante 300 años. Y durante estos 300 años, esos esclavos africanos construyeron el 65% de la infraestructura mexicana. Ahora, hasta donde yo me quedé, México se creó en 1821. Y de 1821 al 2024 son aproximadamente 203 años. ¿Cómo chingados México pudo tener esclavos durante 300 años y nada más ha existido por 200 años? ¡Ah! Ahora dice que los mexicanos tuvimos esclavos africanos de 1520 a 1820. Durante esta época no existía México. El territorio que ahora hoy es México era antes el virreinato de la Nueva España. Y debiste seguir siendo el virreinato de la Nueva España, pero saliste culo. Es más, la esclavitud se abolió en 1815 durante la Guerra de la Independencia por José María Morelos y Pavón. Y fue ratificada en 1929 por Vicente Guerrero. Y Vicente Guerrero era un presidente afrodescendiente. Sí, México tuvo presidente negro. Mucho antes que Barack Obama. Y sí, durante la época del virreinato llegaron entre 255,000 a 500,000 esclavos africanos al territorio de la Nueva España. Y los esclavos africanos llegaron al virreinato de la Nueva España debido a que se abolió la esclavitud de pueblos indígenas. Y por la falta de mano de obra, el Imperio Español decidió enviar esclavos africanos al virreinato de la Nueva España. Ahora, ¿ustedes sabían que durante el virreinato de la Nueva España se fundó el primer pueblo que fue creado por esclavos africanos liberados? Es decir, el primer pueblo fundado por esclavos africanos en el 1609 y reconocido por el virreinato de la Nueva España en 1630. Aquí vivían exclusivamente esclavos liberados. Y su nombre es Yanga y se encuentra hoy en día en el estado de Veracruz. Después hablaremos un poquito de eso. Tras el México independiente, México fue uno de los primeros países en prohibir la esclavitud en su territorio, muchísimo antes que Estados Unidos. Es más, inclusive eso causó la guerra con Texas. ¿Por qué? Porque como en México estaba prohibida la esclavitud y los anglosajones que vivían en Texas eran esclavistas, los anglosajones y los tejanos no les gustaba no poder tener esclavos. Entonces, como querían seguir teniendo esclavos, se independizaron de México. Todavía para la guerra México-estadounidense existían esclavos en Estados Unidos, mientras que en México la esclavitud ya llevaba más de 30 años de estar prohibida. Y sí, México sigue siendo un pueblo súper racista con las comunidades afromexicanas porque resulta que no se les dio su reconocimiento constitucional hasta el 2019. Es decir, se les trataba como mestizos. Y México tiene una deuda histórica con los pueblos afromexicanos por esta falta de reconocimiento. Las poblaciones afromexicanas se encuentran principalmente en Coahuila, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Tabasco. Ay, me parece que Chiapas también. Es más, un dato curioso es que durante la Guerra Civil Estadounidense, México se convirtió en un lugar seguro para los esclavos afrodescendientes en Estados Unidos, debido a que en cuanto entraban al territorio mexicano, se convertían automáticamente en hombres libres. Inclusive es por esto que existe la tribu de negros mascogos en el estado de Coahuila. Un dato curioso es que Porfirio Díaz contrató a los mascogos para poder combatir a los apaches que atacaban las rutas comerciales en México. En conclusión, en México no existe la esclavitud desde 1815 y oficializada en 1829. Tuvimos un presidente afrodescendiente. El México independiente siempre apoyó la abolición de la esclavitud y la época que había esclavos africanos en México fue en la época española del virreinato de la Nueva España. ¡Oh, maldita España esclavista! ¡Ah! A ver, es que eran otros tiempos, bro.